Bueno, chicos, continuamos. Rápidamente, entonces, sí, sabemos de que podemos copiar y pegar en Excel, ¿no es cierto? Bien, como con cualquier otro programita de Microsoft Office, ¿sí? Bien, otra de las cosas que vamos a aprender es que podemos arrastrar un contenido y que se repita. ¿Qué quiero decir con esto? Pónganse que yo escribo un 2 y escribo otro 2. Si yo quiero, por ejemplo, llenar todo esto, el 20, del número 2, ¿sí? Porque estoy haciendo un listado, entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es seleccionar en el vértice inferior, fíjense cómo cambia el simbolito, vértice inferior derecho, y fíjense que me aparece, me sigue un 2, que me dice de que entonces si yo arrastro, va a aparecer automáticamente cuando suelto el número 2. Esta función se llama arrastrar, ¿sí? Yo lo que hago es completar la celda arrastrando el contenido y por ende multiplica el contenido, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, acá cambio un 3, solo me va a cambiar acá. Pero si yo lo arrastro, nuevamente vuelven a ser 3. Otra de las funciones, porque esto mismo lo podría hacer de otra manera, es rellenar, ¿sí? Rellenar, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, escribo el número 5 y quiero llenar hasta el número 20 de 5. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar, ¿sí? Y pongo arriba acá a la derecha, rellenar. Y la máquina me va a preguntar, ¿rellenamos hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda? En este caso yo voy a rellenar hacia abajo. Entonces les voy a poner hacia abajo. Y fíjense cómo automáticamente, ¿sí?, se rellenó del mismo número. ¿Qué pasa con esto? Esto me sirve para omitir errores. Por ejemplo, si yo estoy, como les decía, haciendo un listado, ¿sí?, yo no puedo cometer errores. Que si es un listado corto, lógicamente no va a suceder nada. Fíjense que esto lo quería mostrar. Yo había puesto, ¿sí?, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero cuando yo selecciono y coloco rellenar, solo me toma de referencia, ¿sí?, la primera celda. No entiende que es un orden, ¿sí? Esto es para repetir el número. Si yo, por ejemplo, voy, ¿sí?, a rellenar y voy a poner serie, le tengo que dar un orden. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo pongo 1, 2, selecciono hasta el 20, voy a rellenar y voy a poner serie, le voy a decir que voy a repetir en las columnas, porque están así de manera vertical. Quiero que se incremente de 1 en 1 y pongo aceptar. Fíjense que ahí sí, no sucede lo mismo que acá, sino que va del 1 al 20. Esta función, ¿sí?, se llama serie de orden. ¿Por qué? Porque yo le doy un orden. O sea que quiere decir que voy de 1, por ejemplo, de 1 en 1. Puedo ir de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5. Puedo ir en negativo. Pónganse que ustedes están haciendo una planilla de grados centígrados, por ejemplo, y van a menos 15 grados, menos 20 grados. Se puede hacer también, ¿sí? Series sirve, entonces, para, por ejemplo, poder subir o bajar. Por ejemplo, quiero que se incremente de menos 1. Entonces, en vez de ser, ¿sí?, menos, o sea, en vez de ser positivo, va a pasar a ser negativo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, una de las funciones que a mí me va a servir, por ejemplo, es la suma. En este caso vamos a trabajar con la autosuma. ¿Para qué me puede llegar a servir? Y por ejemplo, si yo tengo un listado de los gastos diarios, de luz, gas, agua, sí, los servicios, y bueno, quiero saber más o menos por mes cuánto dinero llevo invertido.
una simple tablita. Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer en vez de sumar 1 más 2 más 3 más 4 es seleccionar. Y fíjense que voy a dejar un espacio en blanco, o sea, una celdita en blanco y voy a parar en la otra. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener si yo paro acá, voy a tener el resultado acá, muy pegado al 20. Yo lo quiero tener acá. Entonces paro acá. Voy a la función autosuma y hago clic. Y fíjense que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 20 me da un total de 210. Recuerden que esta función se llama autosuma. Esta función la vamos a utilizar bastante. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, que ahora vamos a proceder a realizar un ejercicio para poder fijar un poquito de lo que hemos visto. Recuerden que si le quieren dar, resaltar esta celdita, lo único que hacen es, con el bote de pintura, llenan, dan un poquito de forma y ya podemos escribir acá total. En el próximo video vamos a ver un poquito más ya lo que son las funciones, autosuma y demás.